No, profe, aún no se ve la pantalla compartida. Ok, vamos a ver si entra aquí. Y aquí, ¿están viendo? Ahí observo en la pantalla. Alguien que prenda su micrófono. No, profe, todavía no se ve. Los compañeros están escribiendo, pero supongo que no puede ver el chat así. No, aquí sale que estoy compartiendo la pantalla. No, profe, aún no se ve nada. Vamos a ver. Ahora sí, ¿Y doctora. ahora? ¿Ahora sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Como les comenté, vamos a conversar sobre enfermedad hepática crónica, que en muchos textos es lo que conocemos como cirrosis hepática, ¿verdad? Y es lo que vemos al final de la enfermedad hepática en sí, dependiendo la causa que la haya originado, ¿ok? Eso lo vamos a ir evaluando en el transcurso de la clase. Entonces, como ustedes tienen en esta lámina, la cirrosis hepática no es más que un trastorno que se va a definir por sus características histopatológicas, ¿verdad? Y estas manifestaciones y complicaciones clínicas pueden ser letales, o sea, que pueden llevar a la muerte del paciente si nosotros no intervenimos a tiempo, si no hacemos el diagnóstico, que a veces podemos hacer un diagnóstico inicial o tener una sospecha clínica inicial que nos va a ayudar a nosotros a canalizar ese paciente y evitar la progresión de la enfermedad. Hasta hace poco se consideraba que la cirrosis hepática era completamente irreversible. De hecho, el concepto anatomopatológico te lo planteaba así, ¿verdad? Sin embargo, con el avance de la ciencia, el estudio de la inmunopatología ha sido muy importante para avanzar nosotros en la medicina. De hecho, los enfoques en estos momentos para el manejo de muchas patologías está basado en la inmunopatología, ¿verdad? Y esto es lo que nos ha llevado a considerar que puede ser irreversible si nosotros intervenimos en sus etapas previas o intervenimos a tiempo. ¿Y cómo vamos a intervenir? Tratando de manejar los factores desencadenantes de esa patología. ¿Ok?
Entonces, como ustedes ven aquí en el concepto, se ha evidenciado que si nosotros eliminamos el factor agresor, probablemente vamos a revertir esa fibrosis en el parénquima hepático. Uno de los enfoques donde se ha hecho más estudios es en la hepatitis C crónica. Acuérdense que ese es un problema de salud pública porque la hepatitis C se transmite por relaciones sexuales o por transfusiones. Y a veces, pues, no se logra hacer el diagnóstico de hepatitis C a tiempo en algunos contenedores de sangre en los bancos de sangre y el paciente sale positivo a lo mejor a los meses a hepatitis C. Son accidentes laborales o accidentes intrahospitalarios que luego hay que buscar revertir. Y por eso se ha enfocado en esos estudios y es una de las áreas donde se ha demostrado que interviniendo a tiempo se puede hacer irreversible. ¿Ok? Ahora bien, la definición anatomopatológica, la cirrosis es una enfermedad crónica difusa del hígado que se caracteriza desde el punto de vista anatomopatológico por fibrosis y alteración de la estructura normal del hígado, adquiriendo un aspecto nodular. Por eso ustedes cuando hacen el examen físico van a conseguir un hígado aumentado de consistencia, a veces irregular, se puede palpar nódulos cuando todavía el hígado no se ha reducido demasiado y esto hace que se van formando bandas de fibrosis y por eso el hígado va cada día haciéndose más pequeño, a veces imperceptible. Y antes se decía que todo este cambio era completamente irreversible. Entonces, al final de las diferentes patologías que nos pueden producir esto, nos lleva entonces a una hepatopatía crónica o una cirrosis hepática. Ese sería el aspecto macrosómico de un hígado cirrótico, ¿verdad? Cuando ustedes abren el paciente, pues pudieran ver estas características, los diferentes nódulos, ¿verdad? Y si se cortan esas bandas de fibrosis, ustedes ven cortes transversales, pudieran ver cómo están las áreas de fibrosis hepática. Entonces vamos a empezar con la temática de hoy en paralelo con nuestro paciente, ¿verdad? Tenemos una paciente femenina de 50 años de edad, hipertensa, diabética tipo 2, con antecedentes de tabaquismo crónico, aproximadamente 12 paquetes de cigarrillos por año, que consulta por una clínica de 3 meses de evolución caracterizada por fatigabilidad importante, disnea de moderados esfuerzos y edema en extremidades inferiores. Se los planteo así porque nosotros estamos acostumbrados a que nos den todos los detalles y el paciente nunca nos da todos los detalles. Y si ustedes analizan el caso ahorita, en este momento, ustedes dicen, esto no tiene nada que ver con cirrosis hepática. Sin embargo, sí hay características. Por ejemplo, disnea. Nosotros podemos tener disnea en un paciente cirrótico si tiene ascitis. Podemos tener edema en miembros inferiores en un paciente cirrótico, ¿verdad? Y podemos tener fatigabilidad porque podemos tener anemia. Sin embargo, estos planteamientos nos llevan a nosotros a hacer diagnósticos diferenciales también. Tenemos que plantearnos cómo vamos a interrogar a este paciente para llegar a montar su enfermedad actual y debemos siempre pensar en otras patologías para descartarlas, ¿ok? Ese sería el ejercicio. Entonces, vamos con el tema, porque vamos llevando una cosa con la otra para que vayamos definiendo. ¿Cuáles son las causas de daño hepático crónico? O las causas que me producen al final cirrosis hepática. La primera causa a nivel mundial es el alcoholismo. En nuestro país ha sido una de las causas principales, es la más importante, y a nivel mundial sigue siendo la más importante. Produce el 90% de los casos de cirrosis hepática.
Luego tenemos las hepatitis virales, entre ellas la B y la C, que ustedes saben que llevan a daño hepático crónico si no intervenimos a tiempo, ¿verdad? Está la hepatitis autoinmunitaria, que sería la evolución a veces de alguna de estas dos por desarrollo de inmunocomplejos y a veces pueden llegar a ser hasta fulminante. Otras veces simplemente el paciente desarrolla una hepatitis por acción de alguna otra enfermedad viral que produce daño hepático y me produce depósitos de inmunocomplejos. Y tenemos luego la esteatohepatitis no alcohólica, que es lo que se denomina en estos momentos el hígado graso, que tiene 3 etapas, ¿verdad? El hígado graso 1, 2 y 3, y en el cual también podemos intervenir y muchas veces está relacionado con algunas patologías metabólicas. Se ha determinado que, por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 2 son capaces de desarrollar una esteatohepatitis no alcohólica por mal manejo de su diabetes. Entonces es importante hacer los diagnósticos diferenciales y plantearnos las patologías de base donde debemos intervenir. Luego tenemos la cirrosis biliar, que podemos tener biliar primaria, esclerosante primaria o con la angiopatía autoinmunitaria. Todas ellas van a producir daño hepático y nos puede llevar al final a una cirrosis hepática. Está la cirrosis cardíaca, que en realidad ya en estos tiempos, en el siglo XXI, no deberíamos verla. Sin embargo, en aquellos países o en aquellas ciudades, por ejemplo, en nuestro país, hay pueblos, ciudades donde no llega el avance de la ciencia, no hacemos un diagnóstico a tiempo de miocardiopatías o cardiopatías dilatadas que llevan a insuficiencia cardíaca, unas veces izquierda, otras veces derecha y posteriormente global. Y esto me va a producir un retorno hacia el hígado, produciendo al inicio una hepatomegalia con daño de ese hígado, con fibrosis de ese hígado, y al final nos lleva a una cirrosis hepática. Se pudiera decir que la cirrosis cardíaca sería una patología de tercer mundo y de los países más subdesarrollados y con poca o ninguna tecnología. La hepatopatía metabólica hereditaria, vamos a tener varios representantes, como está la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de antitripsina alfa 1 y la fibrosis quística. Y luego tenemos la cirrosis criptógena. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Están intentando ingresar compañeros. Ya van 24, ok, está bien. Pero vamos a seguir. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a realizar primero y principal con una buena historia clínica. El arma más importante que tiene el médico general y el médico especialista de cualquier especialidad, es la historia clínica. Primero, te permite llegar al diagnóstico haciendo un buen interrogatorio y haciendo un buen examen físico. En un 70-80% de los casos logras hacer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica del paciente. Segundo, es un documento médico legal. Todo lo que tú escribas ahí te va a proteger. Cuando tú evalúas a un paciente y no transcribes, no escribes todo lo que tú hiciste con el paciente, lo que tú pensaste, los diagnósticos diferenciales y tus planteamientos, y el paciente presenta
una complicación o fallece o simplemente se siente mal atendido y hace una demanda, si tú no escribiste no tienes defensa. Así que púlanse, quieran, amen la historia clínica. Entonces fíjense, la primera etapa de nuestra historia clínica es la anamnesis. Después que nosotros hicimos la ficha clínica, viene la anamnesis o enfermedad actual, ¿verdad? Primero interrogamos el motivo de consulta, que debe ser muy cortico, o es dolor, o es vómito con dolor, o es mareo, o es pérdida. Eso lo vamos a colocar ahí, lo que nos dijo el paciente. Y luego viene el interrogatorio de la enfermedad actual, ¿ok? Esa enfermedad actual debemos desarrollarla lo suficiente para poder lograr llegar al diagnóstico más preciso posible, además de poder canalizar todo lo que vamos a hacer con ese paciente, todos los exámenes clínicos, paraclínicos, que nos van a ayudar a nosotros a inferir el diagnóstico final, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué le vamos a interrogar a nuestro paciente? ¿Cómo comenzó todo? En las noches usted duerme con varias almohadas, ahí tú haces diagnóstico diferencial de varias cosas. Si tenemos un paciente con una citis y con retorno venoso importante, va a tener disnea, pero si tiene una insuficiencia cardíaca, también va a tener disnea. Entonces tú haces ahí diagnósticos diferenciales. Se ve obligado a pararse desesperado porque no puede respirar, o sea que tiene una apnea, ¿verdad? Durante el sueño, que es la que nosotros llamamos paroxística nocturna, sobre todo en los pacientes cardiópatas, ¿verdad? Presenta palpitaciones, ha tenido dolor torácico, tú estás descartando todas las causas cardiovasculares, ha tenido aumento de volumen abdominal. Entonces ahí ya tú te estás adentrando en la patología y estás planteando si está presentando ascitis, ¿ok? Ha notado coloración amarillenta en la piel, o sea, ya estás hablando de que estás teniendo un patrón hepático, en este caso por lo general es obstructivo, ¿verdad? O colangiopático y me produce ictericia. Entonces ya te estás enfocando en el área hepática. ¿De qué color está orinando? ¿De qué color son las heces? Entonces ahí tú corroboras todo lo que es la obstrucción colangiopática o el proceso inflamatorio a nivel hepático, que tú lo ves en las hepatitis o en las enfermedades autoinmunes del hígado, donde el paciente se pone amarillo, tiene ictericia y presenta además coluria y acolia, ¿ok? Ha presentado vómitos con sangre, ha tenido mareo, pérdida de la conciencia, decaimiento, se siente fatigado todo el tiempo. Ahí tienes que pensar en anemia, en hemorragia digestiva superior y vas a descartar, al tener patología hepática, varices esofágicas, ¿verdad? Usted sangra fácilmente, tiene epístasis, tiene metrorragia si es una mujer, ha perdido peso, ha tenido fiebre. Entonces ahí vamos descartando patologías hemato-oncológicas y acordémonos que la patología hepática va a actuar a nivel de toda la cascada de coagulación porque no producimos algunos de los factores, no se produce la vitamina K en el hígado, hay alteración del colesterol, hay alteración de algunas proteínas que me actúan a nivel de la cascada de coagulación, me actúa a nivel de la producción de plaquetas y de la calidad de las plaquetas y voy a tener hemorragia, ¿ok? Entonces ahí hacemos diagnósticos diferenciales. Entonces, hicimos el interrogatorio, después vamos a la clínica. Entonces tenemos que hacer énfasis en nuestro paciente, nos enfocamos hacia los síntomas y al ir desarrollando los síntomas, cuando vamos haciendo el examen físico, vamos entonces a hacer énfasis en todos aquellos signos que se presenta en nuestro paciente. Si presenta telangiectasia, si presenta rinofima, si tiene flapping tremor, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, luego vamos al laboratorio
donde vamos a tener unos determinantes que nos van a canalizar hacia la patología hepática. Vamos a enfocarnos también como paraclínico en el ecosonograma abdominal, que viene siendo uno de los goles estándar, puesto que te permite evaluar el hígado y las características del hígado, el tamaño del hígado. La endoscopia digestiva superior, porque te permite evaluar el esófago y si hay varices esofágicas que serían causantes de hemorragias digestivas superiores, que es una de las complicaciones de esta patología. Y, por supuesto, lo ideal y el gol estándar definitivo del diagnóstico de la causa de la cirrosis hepática y de determinar que estamos en presencia de una cirrosis hepática, que es la biopsia hepática. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían estos signos y síntomas? Vamos a tener anorexia, malestar general, pérdida de peso, hepatomegalia dolorosa al inicio cuando hay distensión, o en el caso, por ejemplo, de patología cardíaca, donde hay una distensión de la cápsula de Gibson, hay crecimiento del hígado y va a tener dolor. Ya cuando el paciente avanza en sus etapas y se va reduciendo el tamaño del hígado porque hay fibrosis y nódulos, por lo general no hay dolor. Podemos tener en algunos casos esplenomegalia, ¿verdad? Podemos evaluar y observar los estigmas cutáneos como las arañas vasculares, como les dije anteriormente, las telangiectasias, eritema palmar, rinofima. Vamos a observar también redistribución o pérdida del vello. Vamos a observar ginecomastia en el hombre, amenorrea en la mujer, porque acuérdense que el colesterol y algunas de las vitaminas que se producen a nivel hepático van a influir en todo el proceso hormonal, en el eje hormonal, tanto del hombre como de la mujer, en el área ginecológica, y al haber deficiencia vamos a tener manifestaciones clínicas. Tenemos la citis, ¿verdad? Red venosa colateral, hemorragia digestiva por varices esofágicas y encefalopatía hepática. El laboratorio general me puede reflejar que existe un daño hepático, ¿verdad? Y ahí podemos observar que hay hiperbilirrubinemia, que por lo general están alteradas las dos fracciones, la directa y la indirecta. A veces si tenemos un componente colestático, como sucede en las hepatitis virales, puede ser que tengamos a predominio de la directa. O si tenemos una patología inmunológica de base, donde a veces existe ruptura del glóbulo rojo, podemos tener a expensas de la indirecta, pero es menos frecuente, ¿ok? La alteración de las transaminasas va a ser variable. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo un daño agudo del parénquima, como sucede en la hepatitis, que se produce un proceso inflamatorio agudo donde invade todo el parénquima. Aquí ya estamos saliendo de ese proceso agudo y está dejándome un daño hepático. Entonces las transaminasas van a ser más bien bajas, van a estar a lo mejor en 200, en 100, pero me reflejan que ya hay un daño hepático crónico, ¿ok? Vamos a tener una fosfatasa alcalina que puede ser normal o a veces puede estar un poco elevada. La fosfatasa alcalina, más que un marcador de daño hepático crónico como tal, es un marcador de una complicación de este daño hepático, puesto si vemos que está muy elevada, es la manifestación de un hepatocarcinoma la mayoría de las veces. Tenemos la hipergamaglobulinemia policlonal, que es el reflejo precisamente de esa alteración inmunopatológica y sobre todo por acción de la albúmina. Vamos a tener hipocolesterolemia, hipoalbuminemia, anemia, trombocitopenia y trastornos de la coagulación.
¿ok? Esos trastornos de la coagulación vamos a ver que van a estar reflejados por un PT alargado. Entonces, cuando nosotros nos vamos al caso clínico, tratamos de enfocar nuestro paciente en las diferentes causas que hemos nombrado ahorita y la clínica que más o menos está presentando nuestro paciente. Entonces debemos buscar qué me llevó al paciente a este cuadro clínico. Y tenemos entonces una serie de exámenes complementarios que nos van a ayudar a nosotros a enfocarnos en las causas. Por ejemplo, serología para la hepatitis. Entonces aquí descartamos el antecedente de hepatitis, bien sea aguda o crónica, y debemos determinar entonces los antígenos de superficie en la hepatitis B, más la IgM de los antígenos de superficie B, o el anticuerpo IgM de la hepatitis C, más una PCR elevada y las transaminasas. Entonces aquí yo veo si mi paciente tuvo o una hepatitis B o una C o ambas, ¿ok? Tenemos otros exámenes que son importantes cuando yo quiero descartar hepatitis autoinmune. Entonces debo evaluar y analizar los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antimúsculo liso, los anticuerpos antimicrosomales de riñón e hígado. Y si están positivos todos ellos, yo estoy ante una hepatitis autoinmune. En otro caso, cuando hablamos, por ejemplo, de colangitis esclerosante primaria, podemos tener anticuerpos microsomales positivos en la cirrosis biliar primaria y negativos junto con un ANCA positivo en esta colangitis esclerosante. En el caso de una hemocromatosis, pues bueno, vamos a tener alteración de la ferritina y el hierro. Si tengo una enfermedad de Wilson, voy a tener alteración de la ceruloplasmina. Si tengo un déficit de alfa-1 antitricina, pues lo voy a evaluar determinando los títulos de la misma. Si están bajos, pues tengo el síndrome, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué nos contesta nuestro paciente. Pero vamos a interactuar un poquito primero. ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe, todo bien. Acaba de unirse alguien ahorita, está en la mitad de la clase. Bueno, van entendiendo. Entonces, ahorita vamos a analizar con lo que hemos planteado el caso clínico que iniciamos al inicio, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros ir interrelacionando lo que es la clase en sí y lo que pudiera sucedernos a nosotros en la realidad, ¿ok? Entonces, fíjense, enfermedad actual del caso clínico sería la respuesta a las preguntas que hicimos al inicio, ¿verdad? Tenemos paciente femenina de 50 años de edad, es hipertensa, es diabética tipo 2, con antecedentes de tabaquismo crónico, aproximadamente 12 paquetes cigarrillo año, que consulta por clínica de 3 meses de evolución caracterizada por fragilidad importante, disnea de moderados esfuerzos, edema en miembros inferiores, aparentemente coloración amarillenta en la piel, equimosis espontánea y aumento de volumen abdominal. Refiere al interrogatorio, evacuación negruzca desde hace 7 días, pero ya está defecando de color normal. Al examen físico, tiene telangiectasias maxilares, está enflaquecida, o sea que ha tenido pérdida de peso importante, tiene ictericia en piel y mucosas, está lenta, o sea que su forma de responder
No exactamente está estuporosa, pero está un poco lenta, ¿verdad? En algunos casos los pacientes pueden estar estuporosos y hay algunos casos donde los pacientes les pueden llegar a ustedes diciendo cosas raras o hablando hasta en otro idioma. A eso se agrega, ¿verdad? Que cuando examinamos el abdomen está globuloso, tiene onda ascítica, tiene hígado no palpable, ¿verdad? Y hay edema en miembros inferiores. Ya con estas características, nosotros determinamos que estamos en presencia de una cirrosis hepática. O sea, tenemos la sospecha. Entonces, con esta sospecha, nosotros nos tenemos que plantear el interrogatorio de las causas. Nos trae los siguientes exámenes de laboratorio con una glicemia de 158, un nitrógeno ureico de 17, una creatinina de 0.9. Entonces, si yo tengo una glicemia de 158, ese dato de que yo la consigo desde el punto de vista neurológico lenta, descarto que esté molar, ¿verdad? O sea que no es metabólico, es de otra causa. Tengo ascitis, tengo ictericia, tengo que pensar que me voy hacia el hígado, ¿ok? Tengo una relación, la creatinina está normal, tengo un colesterol total en 138. ¿Cómo lo vemos? Nosotros diríamos, este paciente está normal, pero si es diabética, ¿cómo debería estar en realidad? Debería estar alrededor de 200 o a lo mejor más elevado. O sea que ya yo tengo también alteración del metabolismo del colesterol. Tengo una albúmina en 3.1. Entonces yo digo, bueno, pero no está tan baja, pero lo normal de la albúmina es 3.5, ¿verdad? Entonces, ya yo aquí estoy teniendo un problema a nivel de los tercer espacio. Acuérdense que la albúmina es la que hace el tapón de, de la parte del manejo de los líquidos. Y entonces la que me permite el desplazamiento de líquidos de un espacio a otro. Entonces, si yo tengo la albúmina baja, se me crea el tercer espacio a nivel abdominal y se me produce ascitis, ¿verdad? Porque tengo alterado lo que es la difusión oncótica entre los diferentes espacios. Tengo una bilirrubina total en 2, entonces diría no está tan alta y porque está amarilla. Tengo una TGO o una transaminasa glutámico salacética en 22, o sea que está normal, una TGP que está normal y una fosfatasa alcalina que está normal, con un PT en 48%, que está ligeramente alterado. Entonces vamos a evaluar ahora lo que son las complicaciones de grandote, lo que está en mayúscula resaltado son las complicaciones de esta patología, de la cirrosis hepática. Y lo pequeño son algunas de las causas que me llevan a esa complicación. Entonces, yo tengo hipertensión portal, que puedo ver también en mi paciente, pues puedo tener varices esofágica, puedo tener una gastropatía hipertensiva portal, puedo tener esplenomegalia, hiperesplenismo, ¿ok? Tengo ascitis, que es el caso de nuestra paciente, y una ascitis además de que me puede hacer compresión del diafragma, me puede llevar a disnea, puede haber intolerancia para deambular el paciente, si hay compresión de los diafragmas, se va a mantener sentada porque no tolera el decúbito dorsal, ¿verdad? Además de todo eso, estos pacientes tienen alto riesgo de presentar peritonitis bacteriana espontánea, ¿ok? Luego, además, pueden llevarme a un síndrome tipo 1 y tipo 2, que vamos a ver un poquito más adelante. Podemos tener la encefalopatía hepática, el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar y, por supuesto, voy a tener desnutrición.
porque tengo problemas para fijar macronutrientes y micronutrientes porque tengo alteración en las proteínas, alteración en la albúmina, alteración en algunas enzimas que se catalizan a nivel hepático, que ayudan a todo esto en el organismo, ¿ok? Vamos a tener coagulopatía porque va a haber deficiencia de factores, sobre todo los factores vitamina K dependientes, ¿verdad? Podemos tener fibrinolisis y podemos tener trombocitopenia precisamente por acción o alteración a nivel de algunas proteínas. Además, podemos presentar osteopatía porque vamos a tener alteración del magnesio, de la absorción de la vitamina D, y entonces al yo tener alteración en la absorción de la vitamina D, no fijo calcio. Y esto todo es dependiente de que se produce a nivel hepático. Entonces, si yo tengo osteopatía, voy a llegar a osteopenia o a osteoporosis si eso avanza, o a una osteomalacia si eso sigue avanzando. Vamos a tener anomalías hematológicas porque si tengo sangramientos voy a tener anemia, si tengo mala absorción voy a tener anemia, podemos tener hemólisis, podemos tener trombocitopenia y neutropenia. Entonces, ahora yo les voy a desglosar el tratamiento en relación a cómo se van dando las complicaciones, ¿ok? La cirrosis hepática no tiene un tratamiento protocolar per se solo. Todo eso depende de los hallazgos que nosotros vamos determinando en el camino, en la evaluación de este paciente. Entonces, para yo hacerlo más comprensible con ustedes, y más que estamos así en esta forma de trabajo a la distancia, porque es diferente cuando estás en el salón, ustedes preguntan, me interrumpen, yo les pregunto, la dinámica es un poquito diferente, aunque ahorita podemos establecer algunas interrogantes que tengan ustedes. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos un paciente que tiene una alta sospecha de patología hepática, porque yo veo que ya tiene disminución del colesterol, tiene telangiectasias, tiene alteración del vello, una alteración en la redistribución, tiene rinofima, pero no tiene ninguna complicación. Y tiene, por ejemplo, el antecedente alcohólico o de alguna hepatitis. Yo debo intervenir en ese paciente. ¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Cuál es el manejo? Lo primero y principal es lo que dijimos al inicio, intervenir en la causa. Si es alcohólico, tiene que dejar de beber. Si no deja de beber, no va a haber reversión del cuadro. ¿Cómo puedo yo ayudar al paciente? Por ejemplo, hay características que son importantes para los pacientes hepáticos. Un paciente hepático no debe dejar de evacuar nunca. Entonces, si yo tengo un paciente que es estreñido, debo manejarle el estreñimiento para que no exista deterioro por acúmulo de toxinas a nivel del sistema digestivo. Entonces, ¿cuál es el medicamento mejor utilizado en el paciente cirrótico? La lactulona. Entonces yo le puedo administrar lactulona para el manejo del estreñimiento, no de la hepatopatía como tal, ¿ok? La lactulona lo que me garantiza a mí es que el paciente mantenga un ritmo evacuatorio normal. Uno debe ir al baño por lo menos 2 veces al día o por lo menos una vez al día. Entonces eso lo vamos a garantizar con este medicamento. Ahora, yo tengo otros signos que me hacen sospechar de que el paciente se me va a complicar o va a ir a otra patología. Por ejemplo, tengo red venosa colateral. Hacemos el ecosonograma y hay alteración en la relación portal y me dice que hay sospecha o que debo sospechar de hipertensión portal.
y que tengo un hígado con características sospechosas de cirrosis hepática. ¿Le coloco beta bloqueantes? Pues sí, yo tengo que colocarle beta bloqueantes para mejorar esa hipertensión portal, ¿ok? Porque al yo mejorar la hipertensión portal, disminuyo el feedback que se produce de aumento de la presión, daño a nivel hepático y aumento de la presión de las varices esofágicas, ¿ok? Entonces yo voy a intervenir de una manera temprana para que no se me produzca la complicación de varices esofágicas. Pero todo esto es interrogando al paciente, no es que ustedes van a vomitar eso como si fuera una lista de mercado ante un paciente, ¿ok? Ustedes tienen que analizar en el contexto que tienen a ese paciente en ese momento. Y van desglosando las causas, van desglosando la clínica y van tratando de intervenir de manera terapéutica. Me gustaría escucharlos, podemos abrir los micrófonos, el que vaya a intervenir, señala y abre su micrófono. Alguno que quiera intervenir, cómo van recibiendo la actividad hasta el momento y qué inquietudes se les van desarrollando antes que entremos en esta segunda etapa que es bastante confusa porque vamos a empezar a hacer el manejo terapéutico directo, pero es ya relacionado de una vez con las complicaciones. Vamos hablando de complicaciones y tratamiento. ¿Alguna duda? Yo, profe, Ajá, una dime. pregunta. Un hígado graso puede afectar a nivel óseo, es decir, puede producir osteomalacia y todo eso que usted mencionó, o tiene que llegar a cirrosis como tal para poder presentar ese tipo de afectación. Sí, las complicaciones ya que se establecieron en ese cuadro ya es en el paciente que tiene una cirrosis hepática como tal. Ahora, un paciente que tenga una esteatosis hepática, hay que ver cuál es la causa que lo lleva a esa esteatosis hepática, ¿ok? Okay. Entonces, ahí tú sí puedes intervenir. Por ejemplo, si la esteatosis hepática es un caso como esta paciente que tenemos, que es una paciente diabética y aparentemente no tiene otras causas, pero probablemente por su daño metabólico fue evolucionando a una esteatosis hepática grado 3 y eso al no intervenirse a tiempo llevó a una cirrosis hepática. Entonces aquí ya no se van a manejar complicaciones. Pero si lo hubieran intervenido, si hubieran prevenido la alteración metabólica sobre el hígado, ella no hubiera llegado a este nivel. ¿Ok? En un paciente alcohólico, por ejemplo, ves hipertensión portal. Ellos empiezan a hacer alteración a nivel del sistema porta. Tú puedes prevenir, intervenir en esa área, suspendiendo la causa, claro, pero puedes tratar. Esta paciente que estamos presentando, diabética, si ya tiene alteración en su ritmo evacuatorio, pues deberíamos administrarle lactulosa dentro de todo su tratamiento. Por ejemplo, hay algo que ustedes deben conocer. Cuando nosotros vamos manejando nuestra farmacopea, debemos conocer características de los medicamentos. El paciente diabético que tú le indicas lactulona, muchas veces no la cumple. ¿Saben ustedes por qué? El paciente les va a decir, ay, eso es muy dulce, doctora, yo soy diabética, eso me va a subir el azúcar. Resulta que la lactulona es muy dulce, pero ella no se absorbe. Acuérdense que la lactulona es un laxante osmótico. Él entra al sistema digestivo y arrastra agua y sale. Él no se absorbe.
Entonces nosotros tenemos que conocer esas características para evitar que el paciente no sea adherente al tratamiento. A veces hay detallitos que parecen tontos, pero que debemos conocerlos, porque lo más grave en estos tipos de pacientes que ya se van complicando tanto, está la mayoría de las veces relacionado con la adherencia al tratamiento. Entonces, debemos conocer las características de los medicamentos y explicarles, miren, no se preocupe, eso es muy dulce, como una miel, pero eso no entra a la sangre. Así que puede consumirlo para que en cambio evitemos que usted se complique más. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, tengo una duda, buenos días. Buenos días, bienvenido. Dime. El tratamiento siempre va a ir dirigido a las complicaciones. O sea, a las causas. Y la mayoría de las veces cuando ya tú tienes una cirrosis hepática establecida, pues tienes que tratar la complicación. ¿Ok? Por lo primerito, como yo dije en la primera parte, lo primerito que tú tienes que hacer es intervenir en la causa una vez que tú haces el diagnóstico. Hay que eliminar la causa, hay que tratar la causa, hay que evaluar la causa. ¿Ok? Ahora bien, el paciente avanzó. Cuando el paciente va avanzando en su patología, la mayoría de las veces entonces vas a llegar a las complicaciones, que es lo que vamos a hablar ahora. Y aquí ya son tratamientos específicos. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Y aquí qué pasó? Ok. Que se había metido Microsoft en el medio. Bueno, muchachos, entonces acá vemos que una de las complicaciones es la hemorragia digestiva. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la hemorragia digestiva por varices esofágicas? Primero, como le hemos conversado a través de la clase, tenemos que hacer el diagnóstico, lo vamos a hacer a través de la endoscopia y vamos a identificar todos los factores de riesgo que me pueden llevar al sangramiento de la varices esofágica y por supuesto al hacer la endoscopia yo voy a identificar cuál es el vaso que está sangrando. Entonces, cuando ya yo intervengo a este nivel, podemos hacer una profilaxis primaria administrando antagonistas adrenérgicos no selectivos, ¿verdad? Como pudiera ser el propranolol, donde nosotros vamos a manejar el paciente con 30 miligramos diarios aproximadamente, 10 miligramos cada 8 horas de propranolol, para disminuir la presión a nivel de la arteria porta. Si desde el punto de vista de tratamiento o de intervención médica el paciente no me mejora, entonces yo tengo que pensar en hacer ligaduras de varices esofágicas con bandas, que eso lo haríamos programado en una segunda endoscopia, ¿ok? La otra alternativa es cuando ya el paciente me ha presentado alguna hemorragia. No es que estoy haciendo el diagnóstico porque estoy haciendo ahorita la endoscopia y entonces cuando es el caso de una recidiva de hemorragia, pues ya ahí sí tengo que realizar una endoscopia digestiva superior para ligar de una vez el vaso sangrante. ¿Qué sucede? Que todo esto, ya cuando yo hablo de ligadura de vaso, de realizar endoscopia digestiva superior, yo debo derivar el paciente
al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, él va a identificar, va a evaluar al paciente y va a hacer el manejo terapéutico y procedimental del paciente en curso. ¿Ok? En el caso de la citis, que es la otra complicación importante, bueno, tenemos que recordarnos cómo es la fisiología y fisiopatología de la citis que tratamos de presentarla rápidamente en este cuadro, ¿verdad? Que en el caso se produjo ya la cirrosis a nivel hepático, me llevó a hipertensión portal, me llevó a vasodilatación esplácnica, y entonces vamos a tener dos mecanismos que me llevan a la citis, que es por el llenado arterial insuficiente, que a la final te lleva a ti activación de una serie de mecanismos, entre ellos los antinatriuréticos, retención de sodio, y vamos entonces a expandir el volumen plasmático llevando a citis. Como tengo hipoalbuminemia, hace que el líquido pase rápidamente al espacio peritoneal. Y por otro lado, este aumento de la presión esplánica hace que también se forme linfa, se forme más líquido y me va a llevar entonces a mayor ascitis. Tenemos el síndrome hepatorrenal, que no es más que una forma de insuficiencia renal funcional sin patología renal, ¿ok? El síndrome hepatorrenal es complicado ahondar en él, pero tenemos que siempre tenerlo en cuenta y conocer unas características fundamentales para por lo menos hacer la sospecha diagnóstica cuando tienes un paciente que tiene una patología hepática y que me empieza a presentar falla renal, ¿ok? Entonces, actualmente eso es lo que ustedes tienen que plantearse. Tengo un paciente cirrótico con daño renal, tengo que pensar en un síndrome hepatorrenal. A manera de información, este síndrome hepatorrenal puede ser tipo 1 o puede ser tipo 2. Y entonces, aquí les describo las características de cada uno. El 1 se va a caracterizar por una alteración gradual del funcionamiento renal, con una disminución importante de la depuración de creatinina, de una manera rápida, por lo general, como les señalo yo acá, de 2 semanas, ¿verdad? Mientras que el tipo 2 es una disminución en la tasa de la filtración glomerular con un incremento de la concentración sérica de creatinina, o sea que es un poco más lento y por ende el tipo 2 siempre tiene un mejor pronóstico, ¿ok? Porque el daño renal no es abrupto como en el tipo 1. Tenemos la encefalopatía hepática, donde vamos a tratar los factores desencadenantes, sobre todo el caso del paciente que tiene estreñimiento, no evacúa en 2, 3 o 4 días, el desequilibrio hidroelectrolítico que se produce, y la patología de base que me llevó a la cirrosis. O si tengo un paciente con una hemorragia digestiva alta, y la respuesta al manejo terapéutico inmediato no ha sido adecuada y lo estamos programando para realizarle posteriormente intervención a nivel de las varices esofágicas y evitar sangramiento, pero dentro de su complicación estuvo la encefalopatía hepática. Entonces yo tengo que tratar todas esas causas. ¿Cómo limpio yo el sistema digestivo? Con lactulona. Entonces, en este caso vamos a administrar lactulona 10 cc cada 6 horas o cada 8 horas hasta lograr 2 a 3 deposiciones blandas por día, ¿ok? En muchos casos es necesario administrar rifaximina, que no es más que un antiséptico de la vía digestiva para evitar, sobre todo, que yo llegue a infecciones o lo que se llama una peritonitis bacteriana espontánea, que lo vemos en los pacientes
hepáticos, ¿verdad? Entonces, con estos dos medicamentos yo intervengo a nivel de la encefalopatía hepática y a veces si la encefalopatía hepática es muy severa, debo utilizar lactulona por vía rectal. Pero ya el manejo de la encefalopatía hepática y muchas de estas complicaciones a nivel hospitalario y a nivel de terapia intensiva. Entonces, lo importante para ustedes es hacer el diagnóstico, plantear el manejo inicial y enviar al paciente inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos. Aquí ustedes ven que entonces, que resumen las complicaciones de la cirrosis hepática, nosotros vamos a iniciar siempre con una insuficiencia hepática, que es el paciente inicial que estamos presentándole, que tiene estigmas hepáticos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista laboratorio, y que puede presentarse o se puede sumar complicaciones como la citis. Por ejemplo, nuestra paciente tiene ascitis, deberíamos hacer una endoscopia digestiva superior para ver si tiene hipertensión portal, tiene astenia, fatigabilidad, que puede ser producida por la patología en sí, por la insuficiencia hepática, o puede ser que esté presentando sangramiento, ¿verdad? Entonces puede ser que tengamos en presencia de varices esofágicas con una hemorragia digestiva. Y cuando nosotros tenemos un paciente con encefalopatía hepática, además de descartar que tenga una hemorragia digestiva, debemos plantearnos la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ok? Y el carcinoma hepático o hepatocarcinoma, pues es una complicación muy puntual, muy clara, que por lo general está relacionada con hepatitis B y hepatitis C. Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación de los resultados de nuestro paciente? Cuadro clínico crónico con disnea a moderados esfuerzos y edema en miembros inferiores con ascitis y telangiectasia, con urea y creatinina normal, lo que me descarta una insuficiencia renal. O sea, yo no tengo en este caso un síndrome hepatorrenal, ¿ok? Pero con hipoalbuminemia, hígado pequeño, que me descarta una insuficiencia cardíaca derecha, y con equimosis, con un PT un poco prolongado y con un tinte sospechoso de ser ictérico, con bilirrubina total ligeramente elevada. Todo esto hace pensar que estamos ante un daño hepático crónico y que pudiera estar presentando alguna complicación, como es el caso de la ascitis, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de su provecho la actividad. Cualquier duda, podemos hacer interrelación por el WhatsApp. Si alguno después desea hacer alguna práctica o necesitan fortalecer algunas áreas, yo les recomiendo entre la literatura, el tema está excelente entre el Harrison y el Farrera. No sé si ustedes lo tienen online, yo le pudiera enviar al coordinador del grupo el Harrison que tengo ahorita más actualizado online, y el que tenga Farrera, pues pueden consultar con el Farrera. Estos son temas que no es fácil manejarlo, pero ustedes con el conocimiento de la clínica y un buen interrogatorio, lo importante es que ustedes sospechen de este tipo de paciente a nivel de la emergencia de la medicatura, en la ruralita, y estos son pacientes que obligatoriamente ustedes tienen que referir al hospital. Entonces no son pacientes que se quedan ustedes con él, ¿ok? Y en las emergencias de los hospitales son los residentes que ustedes como estudiantes en estos momentos los acompañan
y ahí ustedes perfeccionan el manejo del paciente. ¿Ok? Pero lo importante es que ustedes hagan la sospecha diagnóstica, que ustedes logren abordar el paciente de una manera general y traten de intervenir cuando tienen una sospecha leve en los factores de riesgo, en las causas que me llevan a cirrosis hepática. Tenemos que acostumbrarnos, nosotros tenemos un defecto en nuestro país que no hacemos educación a nuestros pacientes. Cuando nosotros estamos pasando una consulta general y vemos que el paciente tiene factores de riesgo, nosotros al determinar factores de riesgo para cualquier enfermedad, deberíamos hacer intervención inmediata desde el punto de vista de educación. Por ejemplo, usted es diabético, debe disminuir los carbohidratos, debe caminar todos los días, debe acudir a sus controles, no debe comer harinas, dulces, todas esas cosas no tiene que insistirle al paciente. Usted es hipertenso, debe comer bajo en sal, debe ver si está sometido a estrés, entonces ahí nosotros le tenemos que hacer un interrogatorio, debemos determinar si hay depresión, debemos aplicar un test y debemos entonces hacer la educación de ese paciente. Si es fumador, si el paciente fuma, debe dejar el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de alto riesgo cardiovascular y si es diabético, el alto riesgo cardiovascular se duplica. Entonces tenemos que acostumbrarnos a educar y ese es el nivel que corresponde a la atención primaria, educar. Y el paciente cuando lo conseguimos ya con debemos referirlo al nivel superior. Si el paciente a ustedes le llega descompensado, deben referirlo a la emergencia del hospital, porque debe ser tratado y debe ser ingresado. Entonces, los escucho, muchachos. ¿Todo bien? Profe, a mí me Bien. quedó una duda con respecto al tratamiento de la citis. O sea, ¿qué le damos como tal para eliminarla? Profe, apagó su micrófono. Sí. La citis, el manejo de la citis es complicado. Es un manejo especializado, debe referirse el paciente inmediatamente a la emergencia del hospital. Antiguamente lo primero que hacíamos era drenar la citis, ahora está determinado primero evaluar cuáles son los factores que están ayudando a que esto se presente. Tenemos que evaluar si hay hipoalbuminemia, si hay alteración de la pantalla de coagulación, determinar todas aquellas situaciones concomitantes que me pudieran llevar a una mayor complicación del paciente. Y si el paciente te llega con una citis, atención, debes administrar de entrada lasis, ¿verdad? Para tratar de depletar volumen. En el manejo agudo vas a usar entonces este diurético de asa. Si el paciente no responde y la hipoalbuminemia es muy importante, o sea, tiene por ejemplo 2.5 de albúmina, debemos administrar albúmina, un frasquito que trae por lo general 100 miligramos cada 6 horas y depletar. Por lo general el paciente responde. Al pasar la albúmina y administrar el diurético de asa, él comienza a orinar, a orinar, a orinar y logramos vaciarlo porque acuérdense que es un problema de presión oncótica. Disminuye la albúmina y el líquido pasa al espacio intraperitoneal, ¿ok? Se forma el tercer espacio. No responde o es un paciente de estos ascíticos crónicos ya que están en etapa terminal, cuando se presente ese caso, que es el paciente que me llega siempre a la emergencia y cada día la citis se hace más resistente al tratamiento, yo debo entonces plantearme la posibilidad de hacer una paracentesis, ¿ok?
Entonces la paracentesis, bueno, tiene su técnica, ustedes pueden investigarla. Por lo general uno lo hace en mi abdomen izquierdo, en una línea que trazamos del ombligo hacia la espina ilíaca, en el tercio externo, y ahí vamos a colocar el trocar. Por lo general usamos un yelco número 14 que drene hacia un sistema que puede ser un sistema cerrado de los que usamos de Pleurovac, ¿verdad? O puede ser, si no lo tenemos en las condiciones que estamos en Venezuela, entonces lo drenamos simplemente a una botella, ¿ok? Lo malo de drenarlo a una simple botella es que a veces podemos hacer una peritonitis por vía ascendente, podemos contaminar ese líquido ascítico. Hay que tener siempre medidas de asepsia y antisepsia y siempre estar pendientes de hacer el menor daño posible. Por eso el manejo ya a este nivel es del especialista. No deberían hacerlo ustedes, sino en el hospital acompañados de uno de los residentes. Para la casa, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, este paciente debemos indicarle la lactulona para evitar que me haga estreñimiento, evitar que me haga una encefalopatía, y le podemos administrar hidroclorotiazida para mantener una diuresis adecuada siempre y cuando tenga una albúmina por encima de 3. Si la albúmina está por debajo de 3, el diurético no me hace nada. Debemos sugerirle que vaya al nutricionista para que le adecue una dieta que debe ser hiperproteica, pero a base de proteínas de alto valor biológico, preferiblemente que no sea de carne, aunque hay papers que dicen que la carne no tiene nada que ver con encefalopatía, ni con ascitis, ni nada, y que en cambio el paciente requiere estar bien alimentado. Sin embargo, es bueno que sea una nutricionista quien le haga el cálculo proteico a este paciente, porque ellos deberían recibir aproximadamente más de 3 gramos de proteínas al día, y deberían tener un balance para evitar las complicaciones, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Están ahí? Sí, profe, todo aclarado. Sí, profe. Ya va. No, Ah, todo no, claro. profe, Tita tiene una pregunta. Ajá, Si digan. una compañera pregunta si el TG o TGP van a estar normales, porque no es un proceso agudo, ¿hay algún parámetro de laboratorio tipo hepática que oriente a cirrosis? Claro, hija, todo lo demás que conversamos, porque el paciente, por ejemplo, va a tener una bilirrubina un poco elevada. Por ejemplo, este caso clínico, el caso que les fui llevando, se ve con frecuencia, porque lo más fácil de manejar es el paciente que te llega con todo el librito. Y no siempre es así. La mayoría de las veces el paciente llega con pequeños estigmas, pero tú vas sumando. Paciente que tiene telangiectasia, paciente que tiene fatigabilidad, que tiene ascitis porque tiene onda ascítica cuando tú lo estás examinando. Tiene TGO y TGP normal, pero tiene la bilirrubina un poquito elevada. Ya tienes varias características que tú sumas y tienes que pensar en que es una cirrosis hepática. ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes? Que bueno, eso se lo iba a decir para el cierre. ¿Cuáles serían los exámenes de laboratorio que ustedes solicitarían para complementar? ¿O cuáles serían los otros procedimientos diagnósticos que ustedes realizarían? Los escucho. ¿Qué otro De la procedimiento diagnóstico realizarían? transaminasa. De laboratorio transaminasa, fosfatasa alcalina. Ok, Este, ya tiene transaminasa y la transaminasa te está diciendo que están normales. ¿Ok?
Ok. Pero De la exploración. ¿qué examen no tiene? ¿Qué Profe, ¿no examen? deberíamos también mandarle una hematología completa, ver las proteínas totales, fraccionadas? O sea, le podemos pedir proteínas totales y fraccionadas. Eso no tiene nada que ver con la hematología completa, ¿ok? Proteínas totales y fraccionadas en un examen aparte. Pero la hematología completa para ver ¿Qué los, vas a ver en la hematología? Dime. por lo menos las plaquetas, ver si Ok, cómo están. para ver cómo están las plaquetas. ¿Qué más buscarías ahí? ¿Qué más que no está ahí, pero hay algo que te llama la atención? La paciente tiene fatigabilidad fácil, La hemoglobina. la hemoglobina, porque tenemos que descartar que esté haciendo ¿qué? Anemia. Una anemia, ¿por qué? Por la hemorragia digestiva. Por una hemorragia digestiva. ¿Ok? Y las proteínas totales y fraccionadas, vamos a ver cómo está la albúmina, que ahí te la reportaron, tienes una albúmina en 3.1. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, fíjense, y el estudio que no tiene, que no se le pidió, que no está reportado ahí, es un ecosonograma. El ecosonograma te va a ayudar, aunque si tienes mucha citis, probablemente vas a ver mucho líquido en cavidad. Pero si la citis es moderada, porque fíjate que tiene signo del témpano, quiere decir que cuando tú estás examinando ese abdomen, el abdomen se deprime y se devuelve. Y cuando tú hablas de signos del témpano, ¿se acuerdan de semiología? Que es cuando tú tocas los órganos macizos, que en este caso debe ser solo el hígado, ¿verdad? Y rebota como un hielito. Ese es el signo del témpano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de semio? Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense, ya tienen características que les está diciendo a ustedes que el paciente tiene una cirrosis hepática. Ahora, yo quiero completarlo. Le completo los exámenes que hagan falta dirigidos a las posibles causas. En este caso, tú interrogas a la paciente, no tiene antecedentes de hepatitis, no tiene antecedentes, ya es una persona muy adulta, o sea que todas esas enfermedades de hemocromatosis, alfa-1 antitripsina, todo eso no entra en ese paquete. Porque si ustedes leen todas esas patologías, se dan cuenta que son de personas jóvenes o son de la infancia, porque son patologías por lo general congénitas. ¿Ok? Y algunas son hereditarias. Entonces esas las vas a ver tú en los primeros años de vida. Es raro que lo veas en una persona mayor. Las otras causas, pues uno puede hacer descartes, puede investigar. Por ejemplo, tú le interrogas, ¿usted tuvo hepatitis? La paciente te dice, cuncho, me dijeron que tuve hepatitis B, o no me acuerdo, o yo no sé lo que es eso. Bueno, puedes pedir una serología para hepatitis para descartar la patología. ¿Ok? Eso de acuerdo al interrogatorio que nosotros hagamos al paciente. Lo importante del tema es que ustedes apliquen las primeras láminas. Esas hay que aplicarlas todo el tiempo para llegar a la sospecha diagnóstica. Ustedes con su sospecha diagnóstica ya se manejan en todo lo demás. ¿Otra pregunta? Entonces, fíjense, para cerrar la actividad, yo les quería proponer que se pueden reunir en equipo. Ingresaron al chat 26 personas, 25 personas, pueden hacer 5 equipos, y para la próxima clase, ustedes pudieran entregar por vía de correo electrónico esos 5 equipos, una descripción basada en ese caso clínico que ustedes tienen en las láminas, que yo se lo puedo hacer llegar al jefe de ustedes, al representante, les hago llegar el caso clínico y ustedes planteense los exámenes que ustedes pedirían y por qué me lo tienen que justificar, ¿ok?
basado en el caso clínico. Yo le solicitaría esto, porque el paciente presenta esto. Y hacer como que una práctica entre ustedes, sacarle más jugo al caso clínico. ¿Ok? Cualquier duda me pueden consultar por el WhatsApp sin ningún problema. Yo les voy a hacer la transcripción y ustedes se reúnen en 5 equipos y envían ese análisis del caso. ¿Entendido? Perfecto, profe. Entendido, profe. Sí, porque al usted hacer la práctica, vamos a sacar las dudas. Y es más, va a ser más recíproco. Y yo no tengo problema hacerles una aclaratoria en otro día otra vez. Nos podemos comunicar. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes la actividad. Me alegra haberme podido comunicar por acá. Me da cosita que son 25. Espero que sean en realidad los 25. Como decimos ahí, somos todos los que somos. Y que ustedes aprovechen todas estas actividades. Les deseo éxito a toditos. Gracias, Gracias, profe. Feliz día. Gracias, Bueno, profe. saludos a todos. Feliz día. Feliz día. Voy a cerrar, muchachos. Vamos saliendo. Muchas gracias, profe. Feliz día. Igualmente, mi amor.